La Alhambra a la luz de la luna. Ya he descrito mi departamento cuando tomé posesión de él por primera vez. Sin embargo, después de algunas noches, el lugar cambió por completo. La luna, que había permanecido oculta durante varios días, empezó a aparecer poco a poco. Cada noche brillaba con más fuerza. Finalmente iluminó las torres con todo su esplendor. Su luz se derramaba suavemente sobre patios y salones. El jardín bajo mi ventana se iluminó con una claridad dulce. Los naranjos y los limoneros parecían bañados en plata. La fuente reflejaba los pálidos rayos de la luna. Incluso el carmín de las rosas parecía distinguirse en el agua. Pasaba largas horas junto a la ventana. Respiraba el perfume del jardín. Mientras tanto pensaba en la fortuna cambiante de las personas del pasado. Sus historias estaban apenas sugeridas en los elegantes restos que me rodeaban. Algunas noches salía a medianoche. Cuando todo estaba en silencio, caminaba por el edificio. Es difícil imaginar una noche de luna en este lugar. El clima de Andalucía transforma completamente la experiencia. La temperatura de una noche de verano allí es casi etérea. Uno siente como si respirara un aire más puro. El corazón se llena de serenidad. El espíritu se vuelve ligero. El cuerpo se siente ágil. La vida entera parece convertirse en un placer tranquilo. Además, hay algo especial en la luz de la luna sobre la Alhambra. Produce una sensación casi mágica. Las huellas del tiempo desaparecen. Las manchas de humedad dejan de verse. Los colores apagados recuperan su brillo. El mármol parece recuperar su antigua blancura. Las largas filas de columnas resplandecen. Los salones se llenan de una luz suave. Todo el edificio parece transformarse. Se diría que es un palacio encantado de los cuentos árabes. Una noche subí al pequeño pabellón llamado Tocador de la Reina. Quería contemplar el panorama. La vista desde allí es amplia y variada. A la derecha se levantaban los picos de Sierra Nevada. Estaban cubiertos de nieve. Brillaban como nubes plateadas sobre el cielo oscuro. El perfil de las montañas se dibujaba con claridad. Apoyado en el muro del tocador contemplé el paisaje. Sentí un placer profundo. Debajo de mí se extendía Granada. La ciudad parecía un mapa a mis pies. Dormía en un silencio profundo. La luz de la luna iluminaba sus palacios blancos. También iluminaba los conventos. Todo tenía una calma extraordinaria. A veces llegaban sonidos lejanos. Se oía el ruido de castañuelas. Alguna gente bailaba en la Alameda. En otras ocasiones se escuchaba una guitarra. Su música llegaba débilmente desde alguna calle solitaria. También se oía la voz de un cantor. Entonces imaginaba una escena romántica. Pensaba en un caballero. Tal vez cantaba una serenata bajo la ventana de su amada. Era una costumbre elegante de tiempos antiguos. Hoy casi ha desaparecido. Solo se conserva en algunas ciudades lejanas. También en ciertos pueblos de la poética España. Con esas imágenes pasaba muchas horas. Caminaba por los patios. A veces me detenía en los balcones de la fortaleza.
disfrutaba de aquella mezcla de sensaciones y sueños. Es una sensación propia de los países del sur. Allí la vida se vuelve más suave y el espíritu se deja llevar por la contemplación. Muchas veces me sorprendía el amanecer. Seguía despierto cuando llegaba la primera luz. Entonces regresaba a mi habitación. El murmullo de la fuente del Lindaraja me acompañaba, y poco a poco me quedaba dormido. Habitantes de la Alhambra. He observado algo curioso. Cuanto más ricos fueron los habitantes de un edificio en su época de prosperidad, más pobres suelen ser los que viven en él durante su decadencia. Los palacios de los reyes muchas veces terminan sirviendo de refugio a mendigos. La Alhambra se encontraba en ese estado. Cuando alguna torre empezaba a derrumbarse, pronto llegaba una familia pobre. Se instalaban entre sus muros. Tomaban posesión de los antiguos salones. Compartían el lugar con murciélagos y búhos. Después colgaban sus harapos en las ventanas. Aquellos trapos eran el emblema de su pobreza. Me sorprendía ver los distintos tipos de personas que habían ocupado las antiguas moradas de los califas. Parecía el desenlace de un gran drama. Era el drama del orgullo humano. Entre los habitantes había una vieja muy singular. Se llamaba María Antonia Sabonéa. Todos la conocían por un apodo. La llamaban la Reina Coquina. Era tan pequeña que parecía una bruja. Y tal vez lo fuera. Nadie sabía de dónde había venido. Vivía en un rincón miserable. Su vivienda estaba bajo la primera escalera del palacio. Pasaba gran parte del día sentada sobre las frías piedras del corredor. Allí cosía con su aguja. Mientras cosía cantaba. Cantaba desde la mañana hasta la noche. También hablaba y bromeaba con todo el que pasaba. A pesar de su pobreza, era la vieja más alegre del mundo. Tenía otra habilidad especial. Sabía contar historias. Tenía tantas historias como la famosa Sherazada de las 1001 noches. Algunas veces la escuché contar sus relatos. Lo hacía en las tertulias nocturnas de la tía Antonia. Asistía a ellas con frecuencia. La suerte de aquella mujer parecía extraordinaria. Por eso muchos pensaban que tenía algo de bruja. Era pequeña. Era fea. Era muy pobre. Sin embargo, había tenido 5 maridos. Y medio más. Así lo decía ella misma. El medio marido era un soldado. Murió mientras la cortejaba. La rival de aquella pequeña reina era un viejo orgulloso. Tenía la nariz chata. Vestía un traje lleno de remiendos. En la cabeza llevaba un sombrero sucio. El sombrero tenía una escarapela roja. Ese hombre era un verdadero hijo de la Alhambra. Había vivido allí toda su vida. Había ejercido varios oficios. A veces trabajaba como alguacil. También había sido sacristán de la iglesia parroquial. Además marcaba los puntos en un juego de pelota. Ese juego se encontraba al pie de una de las torres. Era pobre. Pobre como las ratas.
pero también era orgulloso, extremadamente orgulloso. Siempre presumía de su linaje. Afirmaba pertenecer a la noble casa de Aguilar. De esa familia había salido el gran capitán Gonzalo de Córdoba. El viejo se llamaba Alonso de Aguilar. Era el mismo nombre de un famoso personaje de la Reconquista. Sin embargo, la gente de la fortaleza le dio un apodo. Lo llamaban el Padre Santo. Ese es el nombre que suele darse al Papa. Siempre me pareció un apodo extraño. Parecía demasiado solemne para usarlo como burla. Había algo irónico en todo aquello. Aquel mendigo llevaba el nombre de un gran caballero. El verdadero Alonso de Aguilar fue un héroe. Fue ejemplo de la caballería andaluza. Sin embargo, su tocayo arrastraba una vida miserable. Vivía en la misma fortaleza que su antepasado había ayudado a conquistar. Pero así ocurre muchas veces. Los descendientes de los grandes héroes pueden terminar en la pobreza. Si los descendientes de Agamenón o Aquiles hubieran permanecido entre las ruinas de Troya, tal vez habrían tenido una suerte parecida. En medio de aquella curiosa comunidad estaba también la familia de Mateo Jiménez, mi charlatán escudero. Su familia era numerosa y ocupaba un lugar importante entre los habitantes. Mateo se sentía orgulloso de ser hijo de la Alhambra. Ese orgullo no era exagerado. Su familia había vivido allí desde la Reconquista. Habían permanecido generación tras generación. Siempre heredaban lo mismo. Pobreza. Pobreza transmitida de padres a hijos. Nadie recordaba que alguno de ellos hubiera tenido un maravedí. El padre de Mateo era tejedor de cintas. Había sucedido al antiguo sastre famoso como cabeza de la familia. Tenía cerca de 70 años. Vivía en una pequeña choza. La choza estaba hecha de caña y barro. La había construido él mismo. Se encontraba sobre la puerta de hierro. Sus muebles eran muy pocos. Una cama vieja. Una mesa. 2 o 3 sillas. También tenía un arca de madera. En el arca guardaba su ropa. Y también guardaba el archivo familiar. El archivo consistía en varios papeles antiguos. Hablaban de pleitos muy viejos. El anciano no podía leerlos, pero aún así los conservaba con orgullo. Sin embargo, el mayor tesoro de la familia era otro. En la pared colgaba su escudo de armas. Estaba pintado con colores muy vivos. El escudo mostraba las distintas familias nobles de las que decían descender. Mateo también había formado su propia familia. Tenía esposa y tenía muchos hijos. Todos vivían en un rincón de la choza. Era un lugar pobre y deteriorado. Nadie sabía bien cómo sobrevivían. Solo Dios conoce esos misterios. La vida de estas familias siempre me resultó un enigma. Y sin embargo parecían felices. Los domingos la mujer de Mateo bajaba a Granada. Iba al paseo. Llevaba un niño en brazos. Y media docena de hijos caminaban detrás. La hija mayor ya era casi una joven. Adornaba su cabello con flores. Y bailaba alegremente.
bailaba tocando las castañuelas. Existen dos clases de personas para quienes la vida es una fiesta permanente: los muy ricos y los muy pobres. Los ricos porque no les falta nada. Los pobres porque no tienen nada que hacer. Pero nadie domina mejor el arte de vivir sin preocuparse que los pobres de España. El clima les ayuda y su carácter completa el resto. A un español le basta con poco. Un poco de sombra en verano. Un poco de sol en invierno. Algo de pan. Arroz. Aceite. Garbanzos. Una capa de paño pardo. Y una guitarra. Con eso el mundo puede seguir su curso. La pobreza no le asusta. Vive en ella con dignidad. Aunque lleve una capa rota, se siente hidalgo. Incluso entre harapos conserva su orgullo. Los hijos de la Alhambra son una prueba de esa filosofía. Creen, como los antiguos moros, que el paraíso está en esta tierra. A veces pienso que entre ellos quedan restos de la Edad de Oro. No poseen nada. No hacen nada. Nada parece preocuparles. Durante la semana parecen vivir sin trabajo. Pero respetan las fiestas religiosas con gran fidelidad. Celebran los días festivos. Bailan en Granada y en sus alrededores. En la víspera de San Juan encienden hogueras en los cerros. También celebran las noches de luna, sobre todo durante la cosecha. Recogen el trigo de un pequeño terreno. Ese terreno se llama el secano. Está dentro de la fortaleza. Produce muy poco. Solo unos pocos celemines de trigo. Antes de terminar mencionaré algo curioso. Era uno de los entretenimientos más extraños del lugar. Varias veces vi a un hombre muy alto y muy delgado. Estaba en lo alto de una torre. Movía 2 o 3 cañas largas. Parecía que intentaba pescar estrellas. Me quedé mirando durante bastante tiempo. No entendía lo que hacía. Después vi a otros hombres haciendo lo mismo. Estaban en diferentes partes de las murallas. Todos realizaban aquella extraña tarea. Finalmente pregunté a Mateo Jiménez. Entonces comprendí el misterio. La posición de la Alhambra es muy elevada. También está muy bien ventilada. Por eso es un lugar perfecto para las golondrinas. Y también para los aviones. Miles de estos pájaros vuelan alrededor de sus torres. Vuelan con la alegría de un niño en día de fiesta. Los habitantes de la fortaleza han inventado un juego. Consiste en pescar estos pájaros. Usan anzuelos. En el anzuelo colocan moscas como cebo. Así capturan a las aves en pleno vuelo. Es la diversión favorita de los desocupados hijos de la Alhambra. Y gracias a su ingenio han inventado algo singular: el arte de pescar en el cielo. El patio de los leones. Este antiguo y fantástico palacio posee una magia singular. Tiene un poder especial para despertar recuerdos del pasado. También mezcla la realidad con las ilusiones de la memoria y de la imaginación. Por eso sentí una profunda satisfacción al pasear por aquellos lugares.
Buscaba los rincones que mejor alimentaban esas visiones de la imaginación. Entre todos ellos, ninguno era tan apropiado como el patio de los leones. También lo eran los salones que lo rodean. En este lugar el paso del tiempo ha sido más benigno. Los adornos moriscos todavía conservan su elegancia. Muchos permanecen casi con su brillo original. Los terremotos han sacudido los cimientos de la fortaleza. También han agrietado sus muros más sólidos. Sin embargo, ocurre algo sorprendente. Ni una sola de aquellas columnas delgadas se ha movido. Tampoco se ha derrumbado ningún arco del delicado templete. Las cúpulas parecen obra de magia. Son tan finas que recuerdan al hielo de la escarcha matinal. Y aún así han resistido siglos. Todavía parecen recién salidas de las manos de los artistas musulmanes. Yo escribía muchas veces en medio de esos recuerdos. Lo hacía en las tranquilas horas de la mañana. Mi lugar habitual era el salón de los abencerrajes. Delante de mí estaba la famosa fuente. La leyenda dice que allí fueron degollados aquellos nobles. La fuente aún conserva manchas oscuras. Su surtidor lanzaba agua continuamente. Las gotas caían sobre mis papeles mientras escribía. Resultaba difícil reconciliar dos cosas. Por un lado estaba la historia de violencia. Por otro estaba la escena tranquila que me rodeaba. Todo en aquel lugar parecía creado para inspirar sentimientos apacibles. Todo era delicado. Todo era hermoso. La luz entraba suavemente desde lo alto. Pasaba por las ventanas de la cúpula. La cúpula estaba pintada y decorada con gran detalle. Parecía obra de manos mágicas. Desde el gran arco del pórtico se veía el patio. El patio de los leones brillaba bajo el sol. La luz recorría el peristilo. Se reflejaba en las aguas de la fuente. Las golondrinas volaban alegremente por el patio. Después subían hacia el cielo. Su canto se oía sobre los tejados. Las abejas trabajaban en los jardines. Zumbaban mientras recogían néctar. Las mariposas de colores volaban de flor en flor. Parecían jugar unas con otras en el aire perfumado. Con muy poco esfuerzo de imaginación era fácil crear una escena. Uno podía imaginar a una hermosa mujer del harén. Tal vez paseaba pensativa por aquella mansión. Era un lugar hecho para los placeres de Oriente. Sin embargo, hay otra forma de contemplar este sitio. Para sentir mejor su historia hay que visitarlo al anochecer. Cuando cae la noche las sombras se extienden. El patio pierde su luz. Los salones quedan cubiertos por una penumbra suave. Entonces el lugar adquiere otro carácter. Nada resulta tan melancólico. Nada recuerda tanto la grandeza del pasado. Una tarde visité la sala de la justicia. Era la hora del ocaso. Las grandes sacadas del salón se extendían en un extremo del patio. Estaban oscurecidas por el tiempo. En ese lugar ocurrió un hecho histórico. Allí se celebró una misa solemne. Fue después de la conquista de la Alhambra. Fernando e Isabel estaban presentes. También los acompañaba toda su comitiva. Todavía puede verse una cruz en el lugar del altar.
Allí celebró la misa el gran cardenal de España. Otros dignatarios religiosos lo acompañaban. Mientras estaba allí imaginé aquella escena. Pensé en el aspecto del salón aquel día. Los conquistadores lo llenaban con su presencia. Había obispos con mitra. Había frailes con la cabeza tonsurada. Había caballeros cubiertos con armaduras. También había cortesanos vestidos con seda. Las cruces y los báculos se mezclaban con los estandartes. Las banderas de Aragón y Castilla codaban en señal de victoria. Todo esto ocurría dentro de un palacio morisco. Entre los asistentes imaginé otra figura. Era Cristóbal Colón. Todavía no había descubierto el nuevo mundo. Era solo un espectador humilde. Tal vez estaba en un rincón apartado. También imaginé a los reyes católicos. Estaban arrodillados ante el altar. Daban gracias por su victoria. En las bóvedas resonaban los cantos. El solemne himno del Te Deum llenaba el salón. Pero aquella visión desapareció pronto. La ilusión se desvaneció. Se fue como los propios musulmanes vencidos. El salón estaba ahora vacío. Estaba en ruinas. Solo se oía el batir de alas de los murciélagos. A veces una lechuza gritaba desde la cercana Torre de Comares. Un día regresé al patio de los Leones. Al entrar vi algo inesperado. Junto a la fuente había un hombre sentado. Llevaba turbante. Por un momento me sorprendí. Pensé en las viejas supersticiones del lugar. Tal vez un antiguo moro había regresado. Quizá había roto el velo de los siglos. Pero pronto comprendí la verdad. Era un hombre común. Era un comerciante de Tetuán. Tenía una tienda en el Zacatín de Granada. Vendía ruibarbo, pequeños objetos y perfumes. Hablaba español correctamente. Conversamos durante un rato. Me pareció un hombre inteligente. Me explicó algo curioso. En verano subía muchas veces a la Alhambra. Pasaba allí parte del día. El lugar le recordaba los palacios de su tierra. Decía que en Berbería había edificios parecidos, aunque ninguno tenía tanta magnificencia. Mientras caminábamos por el palacio señaló algunas inscripciones árabes. Me explicó su significado. Contenían versos de gran belleza. Entonces dijo algo con cierta nostalgia. Cuando los moros gobernaban Granada, la gente era más alegre. Solo pensaban en el amor. También pensaban en la música y en la poesía. Los versos surgían con facilidad. La gente cantaba acompañada por instrumentos. Quien componía los mejores versos obtenía favores. También quien cantaba mejor. En aquellos tiempos, añadió, ocurría algo curioso. Si alguien pedía pan, podía recibir una respuesta especial. Le pedían que compusiera una canción. Incluso el mendigo más pobre podía recibir dinero. Bastaba con pedir limosna en forma de verso. Entonces le pregunté algo. Quise saber si esa afición a la poesía había desaparecido. El comerciante negó con la cabeza. No, señor, dijo.
En Berbería la gente sigue componiendo canciones. Incluso las personas humildes. Pero ahora ocurre algo diferente. El talento ya no se recompensa como antes. Hoy los ricos prefieren el sonido del oro. Les gusta más que la música o la poesía. Mientras hablaba observó una inscripción. La inscripción hablaba del poder eterno de los reyes musulmanes. El hombre movió la cabeza. Después se encogió de hombros. Finalmente la tradujo al español. Dijo algo con tristeza. Todo eso habría sido verdad. Los musulmanes seguirían gobernando la Alhambra. Pero ocurrió una traición. Boabdil entregó la ciudad a los cristianos. Según él, los reyes católicos no habrían podido conquistarla por la fuerza. Intenté defender a Boabdil. Le expliqué que el reino se debilitó por las disputas internas. También hablé de su padre. Muley Hasan era cruel. Tenía un corazón duro. Pero el comerciante no aceptó mi explicación. Muley Hasan pudo ser cruel, dijo. Pero era valiente. También era patriota. Si hubiera recibido ayuda, Granada seguiría siendo nuestra. Pero su hijo arruinó sus planes. Dividió el palacio. Sembró discordia entre sus soldados. Al final pronunció una maldición. Pidió que la maldición de Dios cayera sobre Boabdil. Después de decir esto, abandonó la Alhambra. Aquella indignación me recordó una historia. Un amigo mío me la contó. Había viajado por Berbería. Durante el viaje visitó al Pachá de Tetuán. El gobernador mostró gran interés por España. Preguntó especialmente por Andalucía. También preguntó por Granada. Y por la Alhambra. Las respuestas despertaron muchos recuerdos. Los moros aún recuerdan con emoción su antiguo imperio en España. El Pachá se lamentó profundamente. Se mesó la barba mientras hablaba. Lloraba la pérdida de aquel poder. Pero después encontró consuelo. Supuso que España estaba en decadencia. Creía que algún día los moros recuperarían sus tierras. Pensaba que no estaba lejos ese momento. Imaginaba que los ritos de Mahoma volverían a celebrarse en Córdoba. Y que un príncipe musulmán volvería a tener su trono en la Alhambra. Ese deseo es común entre los moros de Berbería. Muchos creen que España fue su legítima tierra. Especialmente Andalucía. Piensan que la perdieron por traición y violencia. Entre los descendientes de los moros expulsados, esas ideas siguen vivas. Muchos viven en ciudades de Berbería. En Tetuán hay familias que conservan apellidos españoles. Entre ellos se encuentran nombres como Páez o Medina. Estas familias se casan entre sí. Aseguran descender de linajes nobles de Granada. La gente suele respetar ese origen. Ese respeto es poco común en el mundo musulmán. Solo la familia real recibe normalmente tal consideración. Los descendientes de estas familias conservan un sueño. Suspiran por la tierra de sus antepasados. En sus mezquitas rezan cada viernes. Piden a Haya que Granada vuelva a manos de los fieles. Esperan ese día con fervor. Con la misma esperanza con que los cruzados buscaban el Santo Sepulcro.
Algunas familias guardan aún documentos antiguos. Son planos y escrituras de las casas de Granada. También conservan las llaves de aquellas viviendas. Las muestran como prueba de su derecho. Esperan utilizarlas cuando llegue el día de su regreso. El patio de los Leones también tiene sus leyendas. Muchos hablan de ruidos extraños por la noche. Se dice que se oyen cadenas. También se oyen pasos. La gente afirma que son los espíritus de los Abencerrajes. Una noche, en casa de la tía Antonia, Mateo contó una historia. La historia había ocurrido en tiempos de su abuelo. El abuelo era el famoso sastre. Había entonces un soldado inválido. Su trabajo era guiar a los extranjeros por la Alhambra. Una noche caminaba por el patio de los Leones. Era el momento entre el día y la noche. Entonces oyó pasos. Los pasos venían de la sala de los Abencerrajes. Pensó que algún visitante se había quedado dentro. Entró para acompañarlo. Pero lo que vio lo dejó paralizado. Había 4 moros en la sala. Vestían ropas ricas. Llevaban corazas brillantes. También llevaban cimitarras y puñales llenos de piedras preciosas. Caminaban lentamente. Sus movimientos eran solemnes. De pronto se detuvieron. Le hicieron una señal para que se acercara. El viejo soldado se asustó. Salió corriendo. Nunca más quiso entrar en la Alhambra. Mateo terminó su relato con una reflexión. Tal vez aquellos moros querían mostrarle un tesoro escondido. El soldado perdió su oportunidad. Pero un descendiente suyo tuvo más suerte. Ese hombre llegó pobre a la Alhambra. Un año después se marchó a Málaga. Allí compró casas. También compró un carruaje. Hoy vive allí como un hombre rico. Según Mateo, la explicación era evidente. Había encontrado el tesoro de aquellos misteriosos moros.